Saludos. Hoy no quiero hablaros ni de joyas ni de bodas, sino del destino de la princesa de Grecia y Dinamarca, María Georgievna. ¿Qué sabemos de ella? La verdad es que no mucho. Lo más conocido quizá sea que la hermana mayor de María, Alexandra, estuvo casada con el gran duque Pablo Alexandrovich, y que su hermano menor, Andrés, es el padre de Felipe duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Gran Bretaña. Además, María Georgievna está emparentada con la familia imperial de Rusia. La madre de María era la gran duquesa Olga Konstantinovna, nieta del emperador Nicolás I, y su marido era el gran duque Jorge Mikhailovich, nieto de Nicolás I. Además, el padre de María era el rey Jorge I de Grecia, hermano de la emperatriz María Feodorovna, esposa del emperador ruso Alejandro III. La propia María fue durante algún tiempo novia del hermano menor del emperador Nicolás II, Jorge, que murió de tuberculosis a los 28 años. El segundo novio y luego marido de María era el gran duque Georgi Mikhailovich, también de la familia Romanov, el mismo gran duque que fue director del Museo Imperial de Arte Ruso Alejandro III, hoy Museo Ruso de San Petersburgo. Es imposible decir que este matrimonio fuera por amor. Como muchos matrimonios augustos de aquellos años, fue simplemente un movimiento político. Sucede que los jóvenes se enamoran, pero no en nuestro caso. María era 13 años más joven que su prometido. El gran duque Georgi Mikhailovich no quería casarse en absoluto, y no era por la novia, simplemente no tenía ningún deseo de desprenderse de su libertad, pero no pudo negarse. ¿Qué sabemos de Georgi Mikhailovich? Desde su infancia tuvo esperanzas, y se esperaba de él que se convirtiera en militar, oficial de caballería. Pero una herida recibida al caerse de un caballo puso fin a su carrera. La segunda pasión de Jorge fue la numismática. Era un reconocido estudioso de la numismática, que poseía una magnífica colección de monedas antiguas. Permítame que les hable un poco de María. No era una belleza, pero tenía un temperamento apasionado, era decidida y valiente. María nació y creció en Grecia, en la isla de Corfú. La boda se celebró allí, en Corfú. Después, la joven pareja viajó a Rusia. Un San Petersburgo lluvioso tras un Corfú soleado, un marido más interesado en la numismática que su joven esposa. La relación entre la pareja era fluida, tranquila, pero sin pasión. No había amor, sino respeto. Del matrimonio nacieron 2 hijas. Tras 14 años de matrimonio, María y sus hijas se marcharon a Inglaterra. Muchos creyeron que era el fin de su matrimonio y que simplemente había abandonado a su marido, pero María rechazó de todas las maneras estos rumores. Así lo demuestra la extensa correspondencia que mantuvo con su marido, y nunca dio motivos para las habladurías. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, María y las niñas se encontraban en Harrogate. Su marido insistió en que regresaran urgentemente a Rusia. Hacerlo en aquellos días no era tan fácil. Todos los barcos de pasajeros habían sido cancelados, y María tuvo que buscar plaza en un barco de transporte militar británico. Mientras esperaba el consentimiento del rey para ir a Rusia en un buque de guerra, exigido por las normas de tiempos de guerra, el barco zarpó de puerto. Ese barco se hundió, lo hundió un buque de guerra alemán. Y después de eso, habiendo decidido que era una señal del destino, María y sus hijas se quedaron en Inglaterra. Nunca volverían a ver Rusia. El gran duque Jorge Mikhailovich fue fusilado en 1919 en la fortaleza de Pedro y Pablo. Increíblemente, su esposa, con la que ya llevaban varios años viviendo separados, demostró una fortaleza increíble.
En aquellos días turbulentos, ella, estando en Gran Bretaña, da un telegrama a la reina de Dinamarca. Esta era sobrina de su marido. Además de este telegrama, había cartas al Papa, al presidente de los Estados Unidos, a la familia real británica. María Georgievna pidió rescate por los prisioneros de la fortaleza de Pedro y Pablo. Ofreció 50.000 libras y un plan de cómo hacerlo a través del enviado danés en San Petersburgo. ¿Cómo no pensar en el temperamento y la determinación de esta joven? Pero, por desgracia, nada salió bien. Todos los Romanov que estaban en la fortaleza de Pedro y Pablo fueron fusilados. 3 años después de la muerte de Mijail Georgievich, María se casó. Esta vez su marido fue el almirante griego Pericles Ioannidis. María murió en su amada Grecia, en Atenas. Bueno, ¿qué puedo decir? Cuando miras todas estas fotos, puedes ver que no hay felicidad en ellas. No está claro por qué Georgi Mikhailovich no quería casarse en absoluto, probablemente porque nadie de su entorno tuvo un matrimonio feliz. Además, había una gran diferencia de edad entre él y María. Y qué negar, Rusia María no amaba, la caridad como su madre no estaba comprometida, y en la patria histórica no mostró nada. Sí, y con las hijas Nina y Xenia no eran simples relaciones, especialmente después del segundo matrimonio. Las hijas amaban e idolatraban a su padre y eran más felices que sus padres. Gracias por vernos.